también chequear después. Ahí está. Ya. Bueno, entonces, esta pregunta tiene que ver con lo que hablamos la semana anterior sobre soluciones. Eh, Estos son ejercicios sacados de cuestionarios del EAES anterior. Entonces, que vean que no son demasiado complicados, solamente tenemos que aplicar los conceptos y ver qué nos están preguntando. Entonces, aquí nos dice, la sal que se consume, que es esta, sabemos la fórmula de la sal es cloruro de sodio. Dice, se detalla en esta ecuación química, con base en la información, son afirmaciones correctas, excepto. Entonces, este es un estilo de preguntas. Te pueden poner, todas las afirmaciones son correctas, excepto, o te pueden decir, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? O todas son correctas a excepción de, o cuál es falsa. Todas esas son maneras de preguntarte, tratando de buscar qué está incorrecto, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que está incorrecto es, vamos a ver qué dice la primera opción. Dice, el reactante ácido. Mira, este es nuestro reactante ácido. Una de las maneras que yo me acuerdo que es ácido es que, bueno, primero tiene el hidrógeno aquí y de ahí está unido a un no metal. Estos se llamaban ácidos hidrácidos. Cuando habíamos hablado de nomenclatura inorgánica, este es un ácido hidrácido o también se llama hidruro. Cuando tienes el metal, perdón, el hidrógeno más el no metal. ¿Ok? Ahí se forma un ácido hidrácido. Esto lo vimos en nomenclatura. Y también sabemos que es un ácido porque en esta ecuación, en esta ecuación, este compuesto es el que está, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ya, sí, este compuesto es el que está donando sus protones. Entonces, mira, aquí se va a donar este hidrógeno hacia este OH y se va a formar un H2O, mientras el cloro se quedó solito y se va a unir al sodio. Ahí se forma el cloruro de sodio. Bueno, entonces todo esto para decirte que si tú disocias el, el ácido clorhídrico en agua, lo que va a pasar es que tú vas a tener sus iones. Vas a tener el hidrógeno y el cloro. Entonces, esto quiere decir que es un electrolito o un ion. Y como lo vimos la semana anterior, ¿qué es lo que ocurre con estos compuestos? Son buenos conductores de electricidad. Conductores de electricidad. Entonces, eso es más lo que quería la pregunta que sepas. Bueno, toda la otra información es importante, pero dice, el reactante ácido disuelto en agua imposibilita la conducción de electricidad. Eso es lo incorrecto, ¿ok? Porque al ser un electrolito, posibilita, en realidad es todo lo contrario. Entonces, esto está incorrecto. Así que todo lo demás es correcto. Y yo les sugeriría que ustedes anoten esto por ejemplo, sobre estas ecuaciones. Saber que el reactivo ácido desprende iones hidrógeno. Entonces sabemos que va a responder, aquí el HCl va a desprender este protón para, sumado al OH de aquí, el del NaOH, va a formar una molécula, va a formar una molécula de agua, ¿no es cierto? Más cloruro de sodio. Entonces, esto sí es correcto. El reactante base disuelto en agua permite la transferencia de electricidad. Esto sí es correcto también. Es también un electrolito, también permite la conducción de electricidad. Y dice el reactivo base desprende iones hidroxilo para formar agua. ¿Cuál es la base? La base es el NaOH y desprende estos iones hidroxilo. Nosotros habíamos visto que cuando hay un ácido base, una combinación ácido-base, voy a ponerlo acá abajo, un ácido más una base, ¿qué es lo que pasa? Se combinan y forman una sal más agua. Esta es como que la ecuación general de lo que está ocurriendo. Entonces,
Cuando tú veas esto y te dice que se va a formar una sal, tú piensa en que están ya reaccionando un ácido con una base. ¿Cuál es el ácido aquí? El ácido clorhídrico, que es el HCl. ¿Y cuál es la base? El hidróxido de sodio, que es el NaOH. Y lo que forman es la sal más el agua. El ácido es ¿te acuerdas que les dije ácido donador? Donador. Entonces el ácido es el que dona, ¿qué? Dona los protones, o sea, los hidrógenos, y la base dona los hidroxilos. Muy bien. Me estoy fijando en el chat también por si hay alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces, de todas maneras, ahí está. Tú puedes pueden copiar la respuesta. Y si tienes alguna pregunta, ahí me avisan, ¿ya? Ok. La segunda pregunta, Dani, esto lo hicimos igual la semana anterior, tiene que ver con disoluciones. ¿Qué respuesta obtuviste? La A. La A, muy bien. Entonces, ¿me puedes decir cuál es la fórmula que usaste para obtener la molalidad? Esa que dice volumen, molaridad sobre volumen es igual a soluto a solución. A ver, molaridad sobre volumen. Ah, ya. Sobre el volumen, ¿no es cierto? Bueno, el peso va a ser en kilogramos. Tenemos la molaridad es igual a las moles, ¿no es cierto? Las moles del soluto. Sí. Ya. Sí, esta es la fórmula que habíamos establecido la semana anterior para sacar la molalidad. Son las moles del soluto sobre los kilogramos. Entonces el peso es en kilogramos del solvente. Ok. Entonces ahora vemos que no tenemos moles. ¿Cuántas moles? ¿Cómo obtengo las moles de aquí, Dani? De los datos que me dan. Ahí te voy a ayudar un poco, ¿ya? Verás, entonces, cuando te dicen la masa molar, aquí dice, tenemos esta sustancia, ¿no es cierto? No es importante saber la fórmula porque no nos la pide, pero sí nos dice que la masa molar es de 62 gramos. Listo. Entonces, eso quiere decir que una mol del etilenglicol es igual a 62 gramos. Y es una regla de 3. Ahora, si yo tengo, ¿cuánto? Si yo tengo 744 gramos, pues ¿cuántas moles voy a tener? Eso entonces, para sacar la X, esto va a ser igual. Entonces, la regla de 3 va así, ¿no es cierto? Divido 744 gramos por una mol sobre 62 gramos. Y esto va a ser igual a, simplifico gramos con gramos, y la X es igual a, aquí me sale, A 12. muy bien, 12 moles. Muy bien, Dani. Entonces, las moles que yo tengo van a ser igual a 12. ¿Y cuántos kilogramos de solvente tengo, Dani? 3000.
Ojo que yo tengo una masa o un volumen de 3000 gramos. Entonces, ¿cuántos kilogramos tendré? Ahí hacemos la conversión. Mira que 1000 gramos es 1 kilogramo. Ok, entonces, en base a eso, Dani, ¿cuántos kilogramos tendré al simplificar esto? A 3. Perfecto, muy bien. Entonces ahí ponemos el 3 acá y nos sale que la molalidad es igual a tercera 1, tercera 4. Entonces con eso ya tenemos ya nuestra respuesta, pero también tenemos que saber que si tú quieres hacer una solución más concentrada, ¿qué tendrás que agregar? Tienes que agregar más soluto. Ahora, si te dijera que queremos hacer una solución no más concentrada, sino más diluida, Dani, ¿qué tendremos que agregar? ¿Más soluto o más solvente? Solvente. Solvente. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esta pregunta? No. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, estos ejercicios ahí quedan también, están en el Google Classroom para que los puedas practicar también después. Entonces, estas hojas en blanco son por si necesitamos más explicación. Listo, Dani. Aquí, ¿sí te acuerdas cómo resolver este ejercicio? ¿Qué respuesta te salió? La C. Ya. Este lo hicimos en clase 2 veces, pero también lo hicimos porque aparece en el examen. Lo que nos debe quedar claro aquí es que este numerito de acá, de la izquierda, es el número de moles. Y a la derecha tenemos el número de átomos. Entonces aquí tenemos 2 moles de agua, ¿no es cierto? Aquí tenemos 2 moles de agua. Aquí tenemos 2 moles de hidrógeno gaseoso. Ahora, para nosotros poder transformar de moles a gramos, tenemos que saber cuántos gramos hay en una mol. Por ejemplo, en una mol de agua, habíamos quedado que tiene una mol de agua tiene 18 gramos. Entonces, si me dicen, Dani, 54 gramos de agua, ¿cuántas moles serán? Dos moles. No, un poquito más. Cuatro. 3 moles. Eso, sí, sin adivinar. ¿Verdad? Entonces, si una mol pesa 18 gramos, entonces si yo multiplico por 2, esto va a ser 36. Si multiplico por 3, eso es igual a 54. ¿No es cierto? Si multiplico por 4, si me dicen 4 moles multiplicado por 4, ¿cuánto será? 72 gramos. Entonces, generalmente nos van a dar un número que sea divisible para el número de moles. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener en mente. Y de aquí ya sabíamos que nos dice 18 gramos de agua es lo que quieren producir. Es decir, quieren producir una mol de agua. Y yo veo que aquí con 2 moles y 2 moles de hidrógeno gaseoso y una mol de oxígeno gaseoso, creo 2 moles. Si yo quiero hacer solamente una, pues voy a tener que usar la mitad de los ingredientes. Eso sí está claro, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, si queremos utilizar solo la mitad, pues dividimos todo para 2. Entonces vamos a sacar más bien un número más exacto. Aquí, si tengo hidrógeno, y el hidrógeno tengo 2, serían 2 gramos por 2, tendría 4 gramos. Aquí tengo oxígeno por 2, me dice que pesa 32 gramos. Con eso yo obtendría ¿cuánto?
2 moles de hidrógeno. Y ya quedamos que 2 moles de hidrógeno sería 36. Pero si yo solo quiero sacar 18 gramos, entonces voy a dividir todo para la mitad. Todo para la mitad, ¿no es cierto? Ahí voy a tener 18 gramos. Sería entonces 2 gramos de hidrógeno. Y sería 16 gramos de oxígeno. ¿Me daría cuánto? 18 gramos de agua. Entonces, ahí estuvo facilito. Muy bien, este también es una pregunta del examen anterior, que lo que quiere que sepamos es entonces cómo poder transformar y cómo poder utilizar la información de moles a gramos. Muy bien, a ver. Entonces, Dani, si yo te digo, sería 32. Ya, si yo te digo que el carbono pesa 12 gramos y el oxígeno pesa 16 gramos, ¿cuánto pesan 2 moles de CO2? ¿Cuánto pesarían 2 moles de CO2? Mm, 28. A ver, vamos analizando bien. Si tenemos 2 oxígenos, eso ya sería ¿cuántos gramos? Sería 16 por 2, ¿no es cierto? Serían 32 gramos. Y si tengo un carbono, sería 12 por 1, 12 gramos. Entonces, si sumo esto, me va a dar la respuesta igual a, ¿cuánto es 32 más 12? 44. Muy bien, Dani. Se te dan súper bien las mates. Mira, entonces si tengo 44 gramos, eso va a ser igual a, mira, aquí nos imaginamos que está el número 1 multiplicando esto. ¿Es cuánto? 1 mol. Ahora, ¿cuántos serán 2 moles de CO2, Dani? 88. Perfecto. Del sol. Ya. Entonces serían 88 gramos de CO2. Ahora te voy a hacer otro ejercicio nada más para practicar, tener suficiente práctica. El cloruro de sodio. Dice que el sodio pesa 23 gramos y el cloro, vamos a ver, porque no me lo sé de memoria, ya, 35. ¿Cuánto pesan 3 moles de cloruro de sodio? Eh, 174. Ya, chévere. Listo, entonces ahí sí ya estamos, fuimos reconociendo mejor esto. Entonces, si ahora te dicen que alguien quiere, a ver, ¿cuánto era? 174. Sí. Ya, 35 más. Ya, si ahora alguien te dice, si tenemos 174 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántas moles tendremos? Entonces es básicamente lo inverso. Sabemos que eso son 3 moles. Así nada más. ¿Cómo sacas el número de moles? Así, cambias de gramos a moles. Primero tienes que saber cuántas moles hay en el cloruro de sodio. Y sumamos, sabemos que el sodio tiene 23 gramos, más el cloro tiene 35 gramos. Esto es igual a 58 gramos. Entonces, si yo tengo 174 gramos, pues debería dividirse 174 gramos para 58 gramos. Esto es igual a 3. Entonces sería 3 moles. Listo. Eso sería básicamente la idea. Ese es el principio. Saber cómo convertir de moles a gramos. Y en los ejercicios de LEAES les van a dar números enteros, así números que sean divisibles. Ok. Listo, entonces ya sabes, si tienes alguna pregunta, me avisas. Igual va a haber más de estos ejercicios, entonces ahí tenemos para practicar. ¿Cuál fue la respuesta que escogiste aquí, Dani? La A.
Ah, sí, muy bien. Eh, entonces, aquí solamente hay que saber que nosotros tenemos, hoy, digamos que este es el benceno, este es el benceno, ya. Entonces, cuando tienen grupos funcionales o ramificaciones, hay, hay orto, meta, para. Estas son las configuraciones en las que pueden estar. Entonces voy a poner más acá, orto, meta y para. Entonces, orto significa que va a estar localizada las ramificaciones seguidas. Meta van a estar saltando uno y para van a estar en lados contrarios. Entonces, no necesariamente tiene que estar uno arriba, uno abajo. Pueden estar el uno acá y el otro acá, pero están en lados contrarios, lados opuestos, ¿ok? Entonces, esas son configuraciones. Pero el ejercicio te da incluso una pista más de cómo resolverlo. Te dice que los radicales etil están localizados en los carbonos 1 y 3. Por lo tanto, la B ya no es, ni la D ya no es. Ahora, la M significa que es un meta, con lo cual tienen que estar saltando uno. Pero aquí me dice radicales etil, y estos son radicales metil. Entonces yo sé que esta es la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? No, ninguno. Ya, chévere. Listo. Entonces, solamente hay que acordarnos de si nosotros tenemos, a ver, los nombres. No. Listo. Entonces, así más o menos. Si nosotros tenemos estas ramificaciones, hay que acordarnos de los nombres. El primero, como viene de un metano, ahora la R significa que va conectado a una cadena principal. Entonces, esto va a ser ya no es un metano, ahora es un metil. Este ahora ya no es un etano, ahora es un etil, tiene dos carbonos. Este de 3, ¿cómo se llamaría esta ramificación, Dani? Un di. ¿Perdón, un dique? Mm, Digamos que esto está unido, va a estar unido a otro compuesto, ¿ya? Digamos que va a estar unido al benceno, por ejemplo. Como en este caso. Ay, a ver. Ya, digamos que está unido al benceno. Entonces, salió muy feo ese benceno. Pero es ahora cuando tiene 3 carbonos, ese es un propil. Y cuando tiene 1, 2, 3, 4, viene de un butano. Me parece que es H10. Viene de un butano, entonces este es un butinil. ¿Ok? El il significa que es ramificación. Entonces, si hay uno solo, como en este caso, es un metil. Si hay dos, es un etil. Si hubiera 3, aquí estaríamos hablando de un propinil. Y si hubieran 4, estaríamos hablando de un butinil. Muy bien. De ahí ya viene penta, que es 5, pentinil. De ahí vendría hexinil o hexil, hepta, octa, así. Pero máximo, la verdad, máximo te pondrían así, eh, una cadena corta, una cadena de un butinil.
Listo. Ahora, esta pregunta tiene que ver con las teorías del origen de la vida. ¿Qué respuesta pusiste, Dani? La C. La C. Ya, entonces, por favor, dime la diferencia entre aerobios y anaerobios. Algo que te venga a la mente. Eso yo escribo esto más bonito. A los aerobios es con aire. Ya. Ok. Esa es una buena idea. ¿Cuál de ellos utiliza oxígeno para sus actividades? Ya. Bueno, en el aire, sobre todo lo que es importante es saber que utilizan el oxígeno, los aerobios. Entonces, los anaerobios no utilizan oxígeno. Muchas de las bacterias, por ejemplo, de tu intestino, son anaeróbicas, de nuestros intestinos son anaeróbicas. Lo que quiere decir que no utilizan oxígeno. En realidad, el oxígeno les envenena y se mueren. Entonces, verás, aquí lo que nos dice esta pregunta es que había una atmósfera reductora con una cantidad baja o nula. O sea, nula quiere decir casi no existente, ¿no es cierto? Casi no existente de oxígeno. Entonces, si no había oxígeno, no habían organismos aerobios, con lo cual todas las respuestas que tengan algo que diga aerobios serán incorrectas. Ahora, entre la B y la D, la respuesta más correcta es que, dice, algunos de estos compuestos se unieron y originaron que contienen coloides en cuyo interior quedaban encerradas diversas macromoléculas. Y estos serían precursores de los primeros organismos. Entonces, células todavía no, porque las células ya tienen una estructura organizada con un núcleo. Aquí no es solamente diversas macromoléculas, tienen una pared celular, tienen un núcleo celular, tienen mitocondrias, ribosomas, o sea, es toda una estructura ahí, están súper bien organizados. Entonces, lo que sí había es que verás, eh, a ver cómo es esto, había metano, había amoníaco, había otros elementos, había hidrógeno gaseoso bastante. Lo que no había mucho era, vamos a poner aquí, no había mucho nitrógeno ni oxígeno. Entonces, no o nulo, ¿ok? Pero lo que sí había era esto. Entonces, esto, al depositarse en esto que le llamó la sopa primordial, los de Oparín y Haldane le llamaron sopa primordial, se depositaron y ¿qué hicieron? Fueron como que mezclándose y formaron primeras biomoléculas, o sea, moléculas de vida. Moléculas. Listo, entonces, estas biomoléculas se llamaron probiontes, probiontes, como que dieron origen a la vida, o sea, todavía no son células, pero dan origen a la vida. Son probiontes y Oparín, el señor Oparín los llamó coacervados. Él estudió especialmente a los lípidos. ¿Okay?
Él los llamó coacervados. Estas precélulas, todavía no eran células, eran organismos precelulares. Entonces todavía no eran células. Entonces la respuesta correcta aquí, Dani, es la D. ¿Listo? Te doy un chancecito para que copies eso y me haces preguntas si es que tienes. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces, lo que también sería importante es recalcar que teníamos a Oparín y Haldane. A ver, ¿cómo se llaman estos? Entonces, ellos dieron esa teoría del origen de la vida, la teoría quimiosintética. La teoría quimiosintética. ¿Ok? Entonces, ellos fueron como que los que originaron esta teoría. Y quienes confirmaron esta teoría en un laboratorio, voy a poner confirmaron en laboratorio, fueron Miller y Urey. Entonces, ellos hicieron la teoría, pero aquí la confirmaron Miller y Urey en un laboratorio. Que eso nada más es importante que no nos confundamos. Muy bien, listo. Esta, Dani, léele más o menos y me avisas qué le pusiste. La D. Ah, súper bien. Sí, esa es la respuesta correcta. Entonces, solamente algo que aclarar es que la ameba, nosotros le vemos como un bicho, algo así. En realidad algunas sí son infecciosas, pero las amebas son eucariotas. Son eucariotas. Son eucariotas y son unicelulares. Es decir, que en esta sola célula se van a producir todos los procesos metabólicos. Pero aquí nos dice el núcleo capta la energía luminosa produciendo ATP necesario. No, esto no es. eh, no tiene que ver con la energía luminosa y el ATP es producido mediante la respiración celular en la mitocondria. Es unicelular, pero todavía tiene mitocondria. Entonces, esta no es. La ameba continúa moviéndose ya que el núcleo es el encargado de conservar la forma celular y la estabilidad. No, la pared celular. A ver, perdón. La membrana plasmática, perdón. La membrana plasmática, eso es lo que le da forma a la célula, membrana plasmática o membrana celular. Eso es lo que le da forma a la célula, no es el núcleo. Entonces, el núcleo es el encargado de almacenar el agua necesaria para la vida del organismo. Bueno, no nos dice aquí nada de almacenamiento, pero cuando hablamos de almacenamiento, más estamos hablando de vacuolas. Y seguramente las de la ameba son grandes, las vacuolas, pero no es el núcleo. La mejor opción, aunque yo no estoy muy de acuerdo con esta respuesta, pero la mejor opción aquí es la D. El núcleo, en el núcleo se encuentran está el genoma. Entonces, por ejemplo, si aquí nos dice que tiene ADN y esto se va a replicar,
pues eso pasa más en el núcleo. Pero en este caso, como la ameba es unicelular, el núcleo va a tener esa función de cumplir funciones metabólicas. Entonces, esa sería la respuesta más correcta. Listo. ¿Qué respuesta tienes para esta pregunta, Dani? Nos dice, aquí, ojo con la palabra, estas palabritas, excepto. La A. Ya. A ver, entonces, aquí nada más estamos viendo los diagramas del Lewis. Entonces, en el diagrama de Lewis teníamos que, por ejemplo, vemos los electrones libres. Entonces, aquí tenemos el cloro que tiene 7 electrones libres y se representan con estos puntitos. Entonces, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos. Tiene 7 electrones libres o 7 electrones de valencia que pueden interactuar con otros átomos. Entonces dice el átomo E, veo que el átomo E es este del bromo, posee 6 electrones disponibles. Vamos a contar. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué cuento solo esos, Dani? Porque este de acá que lo estoy señalando en rojo está compartiendo con este carbono. Están formando un enlace. Es más o menos como verlo así como lo estoy señalando ahorita. Entonces, esta no es o sea, sí están compartiendo, sí tiene 6 electrones, perdón, sí tiene 6 electrones libres. Entonces, este excepto me está pidiendo, básicamente me está diciendo, ¿qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo incorrecto? Entonces, poseer 6 electrones disponibles, eso no es incorrecto, eso es correcto. Listo. Ahora dice, el átomo E comparte un electrón con el átomo D. ¿Cuál es el átomo E? Es este, y el átomo D es este. Y ya quedamos que sí, comparte un electrón. Entonces, eso es correcto, entonces no es la respuesta. Dice, el átomo A dona o cede un electrón. Entonces, donar es quedarse sin, ¿no es cierto? Pero no está donando, está compartiendo. Está compartiendo. Exactamente como estos dos átomos comparten electrones, no están donando ni cediendo, sino que comparten electrones. Lo mismo está pasando aquí. Estos hidrógenos, los hidrógenos tienen solamente un electrón para compartir. Se está formando un enlace covalente en el que se están compartiendo estos electrones, pero no se están cediendo. Entonces, esto es lo incorrecto. Este es el excepto. Y el D dice, el átomo A no posee electrones disponibles, lo cual es correcto porque el átomo A ya no tiene otros electrones de acá, ni acá, ni acá para compartir, con lo cual eso sí es correcto. Entonces, no es la respuesta que buscamos. ¿Listo, Dani? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Ya. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando tengo el hidrógeno con el cloro? Y estos reaccionan y forman esto. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Especialmente, ¿qué ocurrió con el hidrógeno? ¿Qué hizo el hidrógeno? El hidrógeno se llevó los electrones. Ya, no, aquí en realidad lo que pasó es que el hidrógeno donó los electrones. Este puntito significa un electrón libre. Como dona el electrón es negativo, ¿no es cierto? Imaginemos que están en un grupo en el que hay una persona que es muy negativa. Si esa persona se va, el grupo se queda positivo. Entonces no es una muy buena comparación, ¿no? Pero si este dona un electrón, se carga positivo, mientras el que acepta el electrón se carga negativo. Entonces el cloro aceptó lo que el hidrógeno donó o cedió. Aquí sí hubo un, ¿cómo se llama?
aquí sí hubo una donación de electrones y se formó un enlace iónico. En enlace iónico sí se donan electrones. En enlace covalente se comparten electrones. Ok, vamos a hacer la siguiente pregunta y de ahí para tomar un pequeñito descanso. Listo. Entonces, léele esta pregunta, Dani. Dime qué contestaste tú. La B. La B. Sí. La respuesta correcta aquí es la C. Y ahora te explico por qué. Mira, siempre en este tipo, sobre todo en las preguntas de biología, tú vas a encontrar un enunciado más o menos largo. Entonces, lo importante es buscar palabras clave y ver qué me está preguntando. Primero yo me voy a la pregunta. Eso así es como yo más o menos respondo esto. Me dice, ¿cuál es la estructura responsable de realizarla? Sé que me va a hablar de una función, entonces voy acá. Dice, se ingiere un alimento, se degrada, ok. Los nutrientes que no logran, ok, esta es mi palabra clave, no logran ser absorbidos, deben ser transportados a una estructura. Entonces aquí está describiendo la estructura. Aquí apenas van a describir la estructura que yo quiero saber. Dice, se encarga de receptar agua y los nutrientes no asimilados. Ok, entonces, según lo que nosotros aprendimos del sistema digestivo, digamos, no sé, digamos que hoy vas a comerte una fruta, una manzanita, ¿ya? Le pongo así porque dibujaría una pizza o algo más, pero no sé dibujar. Entonces, se va por acá, ¿no es cierto? Empieza en la boca, se va por el esófago, ¿no es cierto? Se va por el esófago y de ahí, a ver cómo es. Bueno, más o menos aquí está el estómago y del estómago va a pasar a los intestinos. A ver, uy, ya. Bueno, más o menos así, ¿ya? Aquí está el intestino delgado y alrededor del intestino delgado vamos a encontrar al intestino grueso que desemboca en el recto y en el ano, en donde se va a excretar los desechos. Entonces, todo lo que pasa aquí, el proceso de la masticación, lo que tenemos aquí en el estómago que se está formando, mira, hasta acá se mastica y está el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Llega al estómago. En el estómago ya se mezcla con los jugos gástricos. Con los jugos gástricos se mezcla el bolo alimenticio y se forma el quimo. Entonces, acá pasa el quimo al intestino delgado. Entonces pasa, verás, de la boca al esófago, al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso y al exterior a través del colon de aquí, por el recto, el ano y se va al exterior. Entonces, van a existir otras estructuras que van a estar anexas. Aquí va a estar, por ejemplo, el páncreas. Vamos a encontrar también al hígado, que es grandote, está por acá más o menos, el hígado. Esas son estructuras anexas. Todo lo que pasa de aquí hasta llegar al intestino delgado está destinado a la digestión. Y la digestión va a ser la absorción de los alimentos. O sea, todo este esfuerzo va a ser para que los alimentos puedan ser absorbidos y usados por tus células. En el intestino grueso llegan las sustancias que se van a desechar. O sea, todo aquello que ya no ha podido ser asimilado ni utilizado. Entonces, aquí se va a absorber agua para que obviamente no estemos eliminando agua ni nos deshidratemos. Entonces, uy, está lloviendo. Absorción de agua. Y también va a
transportar las sustancias de desecho. Entonces, aquí vemos que la estructura de la que nos está hablando, que es responsable de receptar agua, y dice los nutrientes no asimilados para que sean eliminados o desechados, es el intestino grueso. Muy bien, Dani, te dejo que copies este dibujo horrible que acabo de hacer y vamos a un descanso hasta las 6 y de ahí continuamos con las demás preguntas. ¿Está bien? De acuerdo. Y si tienes alguna pregunta, ya sabes, ahí puedes revisar las preguntas anteriores o las siguientes y me dejas saber, ¿ya? Muy bien.
Hola, hola, muy bien. Vamos a empezar entonces con las siguientes preguntas. Las siguientes preguntillas, ya vamos a la mitad. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta. Daniel, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor, para ahí ver las respuestas juntos? Con base en el texto, seleccione las estrategias que permiten reducir los efectos descritos. Los bosques húmedos tropicales del noroccidente albergan a varias especies de fauna, entre ellas al mono, araña. En la actualidad cuentan con unos pocos individuos. Esta especie cumple importantes roles dentro del ecosistema. Uno de ellos es ser dispersos de semillas. Sin embargo, el aumento de las comunidades en el sector, la captura indiscriminada y la expansión de la frontera agrícola han, han han puesto una especie en peligro de extinción. Muy bien. Gracias, Dani. Te agradezco muchísimo. Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nos está diciendo, esto ya es biodiversidad y conservación. Y he visto unas dos, tres preguntas de estas y lucen así. Es más un poquito de sentido común y leer qué nos está preguntando. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, seleccione las estrategias para reducir los efectos descritos. Los efectos descritos es que ahora hay pocos individuos de estas especies, porque no solamente de las especies del mono araña, sino otras especies que están en peligro de extinción por la caza. Aquí nos dice, ¿cuáles son las razones? Aumento de comunidades, captura indiscriminada y expansión de la frontera agrícola, ¿ok? Entonces nos está diciendo cuáles son las estrategias para reducir estos efectos. La primera dice, realizar programas de educación ambiental que concienticen a las comunidades. Pues sí, esa es una muy buena opción. Aumentar el turismo recreativo para incentivar la observación de esta especie sería un gran error porque nos dice que hay el aumento de las comunidades, la expansión de las fronteras y la captura están causando que estas especies disminuyan. Entonces, la 2 sería un gran error, por lo tanto me voy a mis opciones y todas las que tienen la 2 son incorrectas. Ahora veo si la 3 o la 4 es lo mejor. Dice investigar y monitorear. La 3, investigar y monitorear a la especie para tener mayor control sobre su población. Eso sería bueno, les ayudaría en las estrategias de reproducción, para conservarles, para brindarles alimento, refugio, etcétera. Es una buena idea. Vamos a ver qué nos dice la 4. Regular las temporadas de caza. Ojo, aquí es una especie en peligro de extinción. Incluso sería eliminar la caza. Entonces, regular la caza para mantener a las poblaciones en equilibrio sería mantener en equilibrio si es que hubiese un exceso de las poblaciones, pero como no las hay, entonces esa tampoco es una buena opción, por lo cual la B es la respuesta correcta. Entonces, cogiste la B, Dani. Sí. Ya. Entonces, de aquí, léele y me avisas cuál es la respuesta que tú escogiste, ¿ya? La C. Sí, perfecto. Esa es la respuesta correcta, Dani. Nos está diciendo, eh, aquí lo que hay que saber es de esta capa muscular interna, es ¿cómo se llama? El endometrio. Endometrio. Y eso forma parte del útero, ¿ok? Del útero. Entonces, me imagino tal vez en el examen, ahora tal vez les tomen el endocardio, por ejemplo. Y aquí nosotros hablamos de corazón. Entonces, por eso nada más es importante saber esto. A ver, ¿qué más hay? Creo, me parece que podría ser la endodermis. Aquí estamos hablando de la capa más interna de la piel.
Entonces, endo es la capa más interna. Entonces, aquí es el útero, todo lo demás sería incorrecto. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, ninguno. Ya, entonces, para que les vayas ahí tanteando las preguntas y cuáles serían las opciones, ves que hay algunas preguntas que te hacen pensar un poquito más, tal vez un poquito más complicadas, y otras que son en realidad bastante sencillas. Así más o menos es la naturaleza del examen, como para apaciguar un poco los nervios, ¿ya? Aquí hay, por ejemplo, una pregunta que tiene un poquito más de componentes. Entonces nos va a hacer pensar un poquito más, pero en realidad tampoco es muy difícil de resolverla. Me cuentas, Dani, ¿cuáles son tus pensamientos aquí y cuál fue la respuesta que tú escogiste? La B. Perfecto, Dani. Muy bien, muy bien. Esa sería que la respuesta incorrecta. Entonces, eso lo deducimos. Bueno, hay bastantes cosas que ver, pero primero vamos a ver si está balanceada la ecuación. Por ejemplo, aquí yo veo que tengo 1, 2, 3 carbonos y aquí tengo 1, 2, 3 carbonos. Ah, perfecto. Entonces, si ya más o menos me fijo así, debe estar ya balanceado. Ahora, ¿qué me da más? Me da los datos de la entalpía que habíamos visto antes. Si es que es menor a cero, estamos hablando de una reacción exotérmica, o sea, se está liberando energía. Cuando la entalpía es mayor a cero, estamos hablando eh, de una reacción endotérmica, o sea, el sistema está ganando energía. Y como es mayor a cero, es exotérmica. Listo, ahora la primera opción dice un mol de bicarbonato, este es el bicarbonato, forma un mol de dióxido de carbono, un mol de dióxido de carbono. Entonces, vemos que está acompañados por el 1, estos compuestos, por el 1. Entonces sí, es correcto. La 1 es correcta. La B es incorrecta por lo que ya vimos sobre las leyes de la termodinámica. Nada más tenemos que saber eso. Si la entalpía es menor a cero, exotérmica, porque se está liberando energía, estamos perdiendo energía. Y si es que es endotérmica, está ganando energía, por lo cual sería mayor que cero. Como aquí está perdiendo energía, entonces esto es incorrecto. Se produce una reacción exotérmica correcta. Un mol de vinagre forma un mol de acetato de sodio. Entonces sí, esto es correcto. Entonces la B es la respuesta incorrecta. Muy bien. Si no hay preguntas de ahí, nos vamos a la siguiente pregunta. Por ejemplo, digamos que hay otra ecuación, solamente me estoy inventando, ¿ya? Pero digamos que nos dicen que esto nos da 2 moles de agua, 2 moles de dióxido de carbono. En ese caso, si nos dice aquí un mol de bicarbonato forma un mol de dióxido de carbono, eso ya sería incorrecto. Nos fijamos entonces en qué número está acompañando eh, a la sustancia al lado izquierdo para poder nosotros ver los moles. ¿Ok? Pero en este caso está correcto. Muy bien. La siguiente pregunta. Este es un poquito más complicado. Requiere un poquito analizarle la figura. Esto es lo que yo saqué del examen, entonces aquí está un poco borroso. Este es lóbulo adherido, significaba, ay, yo no avanzo ni a escribir, Dani. Lóbulo adherido. Y aquí tenemos un lóbulo despegado. Ya. Cuéntame cuál fue la respuesta que tú escogiste como correcta. La 1 y la 4. La 1 y la 4. A ver, elija las afirmaciones correctas. Hay más de una correcta. Vamos, solamente tengo que verificar eso. ¿Dónde está?
Sí. Entonces sería la B, ¿no es cierto? Sí. La 1 y la 4. Vamos a ver, ¿qué nos dice? El óvulo adherido. La 1 nos dice, el óvulo adherido es una condición únicamente homocigota. ¿Te acuerdas qué quiere decir homocigoto? Un cigoto. No, homocigota quiere decir que los dos alelos son iguales. En este caso, mira, para que pueda tener este lóbulo adherido va a tener que tener F minúscula, F minúscula. Entonces, ¿cuántos tipos de alelos tiene? Uno. Entonces, como tiene un tipo, es homocigota. Si tuviera, por ejemplo, aquí, el mayúscula, voy a ponerle en otro color, a la mayúscula para reconocerle bien. La mayúscula y la minúscula, esta sería un alelo, perdón, un genotipo heterocigoto. Heterocigoto. ¿Ves cómo son diferentes? A eso se le dice hetero, y como son aquí iguales, es homocigota. Ahora, el óvulo adherido es una condición únicamente homocigota. Sí, porque mira aquí, en este cuadro nos da que cuando solamente el FF puede tener F minúscula, va a tener el óvulo adherido, por lo cual sí es únicamente homocigota. Ahora, la 2 dice, ¿el óvulo despegado es una condición únicamente homocigota? No, porque acá tenemos al óvulo despegado y alguien puede tener el óvulo despegado si tiene dos Fs mayúsculas o una F mayúscula y una F minúscula. Es decir, si es que es homocigota dominante o heterocigota. Entonces, la 2 está incorrecta. Ahora, aquí, Dani, tenemos que acordarnos de dominante y recesivo. ¿El lóbulo adherido, tú crees que es un rasgo dominante o recesivo? Recesivo. Sí, perfecto, Dani. Es un rasgo recesivo y solamente se va a manifestar en la ausencia del dominante. Este es el dominante. Y ves como aquí F minúscula, solamente hay alelos recesivos. En la ausencia del dominante se va a manifestar el recesivo. Entonces el 2 ya sabemos que es incorrecto. Dice, cuando se cruzan dos individuos heterocigotos, la probabilidad de tener lóbulos adheridos es del 50%. Entonces ahí tenemos que hacer un cuadro de Punnett. Dice, dos individuos heterocigotos. Estos serían heterocigotos, ¿no es cierto? Y dice, la probabilidad de tener lóbulos adheridos es del 50%. Bueno, si nos memorizamos esta ley, sabemos que el radio es de 3:1. Con lo cual esto ya es incorrecto. Pero si no nos acordamos, podemos simplemente nosotros hacer, ¿te acuerdas del cuadro de Punnett? Multiplicábamos y tenemos esto, esto, esto y esto. Dani, ¿cuál es el porcentaje de estos individuos que tendrían el óvulo adherido? ¿O cuántos de estos 4 individuos tendrían el óvulo adherido? 30. 30. Ya verás. Aquí tenemos cuántos individuos. 1, 2, 3, 4. Entonces, para tener el óvulo adherido debe ser FF, ¿no es cierto? Debe ser F minúscula, y voy a poner lóbulo adherido. ¿Ok? ¿Cuántos vemos aquí? Yo veo 1 de 4. Y en porcentajes, eso es fácil ver que es un 25%. Por lo tanto, todos los demás que serían lóbulo despegado, ¿qué sería lo restante? 3/4, ¿no es cierto? De los 4 sería 3/4. Ese sería un 75%.
Veo las opciones. El 3 dice, cuando se cruzan dos individuos heterocigotos. Ojo, mira, ya vimos que es heterocigotos. Estos son heterocigotos. Dos individuos heterocigotos. La probabilidad de tener lóbulos adheridos es del 50%. No, la probabilidad es del 25%. Incorrecto. Cuando se cruzan dos individuos heterocigotos, la probabilidad de tener lóbulo despegado es del 75%. Sí, ya vimos, desde 3/4 o del 75%. Muy bien, entonces, por ejemplo, si te dijeran, en un caso extremo, nacen 10 hijos. De los 10 hijos, ¿cuántos van a tener el lóbulo despegado? Entonces yo hago 10 por 3/4 y hago aquí, bueno, mejor, digamos que no son, ya, bueno, sí, digamos que son hijos. Una familia tuvo 20 hijos, ¿ya? Entonces, o mejor 8 ya, solo 8 para poder simplificar. Digamos que una familia tuvo 8 hijos. Aquí podemos simplificar, como son 3/4 los que van a tener el lóbulo despegado, voy a poner aquí despegado, va a ser cuarta 1, cuarta 2, y 2 por 3 es igual a 6. Serán 6 los hijos que tendrán el lóbulo despegado, o ese será el 75% de los individuos, en caso que nos pregunten algo así en números. Si nos dicen de tantos hijos, ¿cuántos serán? Pues yo veo aquí cuál es el porcentaje y de ahí saco el porcentaje. ¿Listo? Entonces, ahí ya es nada más porcentajes. ¿Alguna pregunta ahí? No. Ya, muy bien, muy bien. No, 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 no te preocupes si es que algo no está, digamos, no está muy claro, yo te repito. En eso no hay problema. Listo. Entonces, vamos a esto. Este ya es un poquito más de memorización. Nada más vemos a una amina secundaria. Tendría que estar conectada a otro carbono, por acá, o a otra ramificación. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una amina primaria. Las aminas son así. Las amidas son, en cambio, cuando hay un carbono y tiene un oxígeno, y aquí tenemos un NH2. Esta es una amida. Y el nitrilo, ni se habla, el nitrilo es un carbono conectado con tres enlaces a un nitrógeno. Puede ser que este nitrilo aparezca en el examen, ¿sabes por qué? Porque esos guantes que utilizan los cirujanos y que han recomendado algunas personas que trabajan en el área de la salud, sobre todo por la pandemia, que usen guantes de nitrilo. Entonces, podría salir esto. Entonces, sabemos que este es el nitrilo. Entonces, básicamente lo que vemos aquí es una amina primaria. Les voy a borrar esto. Lo que vemos aquí, la respuesta correcta es que es una amina primaria. Entonces, estos son los grupos funcionales. Voy a anotar aquí grupos funcionales orgánicos. Ya, grupos funcionales orgánicos. Esto es todo. ¿Listo? Entonces, si tú puedes, échate un ojito a los grupos funcionales orgánicos y ándales más o menos revisando, más o menos familiarizándote con ellos. ¿Qué es qué? ¿Qué será una amida? ¿Qué será un carboxilo, por ejemplo? ¿Qué será un ácido? ¿Así? Entonces, de ahí, si lo repites unas 2, 3 veces, créeme que después ya se queda. Listo. Y la siguiente pregunta también, esta tiene que ver con química inorgánica. Simplemente nos está diciendo aquí, con base en la información, o sea, este cuadrito más esto, seleccione las afirmaciones correctas. Ahora nos está preguntando lo correcto. Dice, el compuesto A es sulfato ferroso. Ahí nos acordamos que oso quiere decir, bueno, oso e ico. Oso quiere decir que tiene la valencia menor y ico tiene la valencia mayor, si nos referimos a valencias. O estados de oxidación, perdón, mejor voy a anotar aquí. Estados de oxidación, eso sería mejor. Entonces, el primero es el hierro con su estado de oxidación 2. Entonces, este va a ser un óxido ferroso. Perdón, este va a ser un sulfato ferroso. Entonces, el 1 es correcto. Y yo veo que los que no tienen el 1 estarán mal.
Ahora veo si es el 1 con el 4 o el 1 con el 2. Vamos a ver. Dice, el compuesto B es un ejemplo de hidróxido. Ahora, para que sea un ejemplo de hidróxido, va a tener que tener el radical OH, ¿no es cierto? A estos se les conoce como hidróxidos. Pero lo que yo veo aquí no es un hidróxido, en realidad es un ácido oxácido. Entonces, un ácido oxácido es un ácido que se une a un oxígeno. Entonces, eh, este es el ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, el compuesto 2, este no sería correcto, por lo cual mi respuesta correcta es la A. Ya sin leer lo demás, ya sé que la A es la correcta, pero vamos a leerlo. El 3 dice el compuesto A es un sulfato férrico, ya vimos que no, porque para ser férrico tendría que tener su valencia mayor y sería Fe2SO4 3. Este sería el sulfato férrico, en el cual el hierro estaría intercambiando aquí con el SO4, estaría intercambiando su valencia mayor, que es de 3. Y nos dice la 4, el compuesto B es un ejemplo de oxoácido. Sí, es un ácido oxácido es un ácido oxácido o es un ácido que está combinándose con el oxígeno. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí mi respuesta correcta sería la A. Entonces, esto también nos lleva a revisar un poquito más lo que es química inorgánica, sobre todo la nomenclatura. Y hay que ver las 3 nomenclaturas que nosotros teníamos, que era la sistemática, la stock y la tradicional. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, voy a pasar a la siguiente. La siguiente pregunta también. Ojo que todas estas preguntas son de los exámenes verdaderos. Entonces, que veas como que hay algunas preguntas un poco difíciles, otras normales. Pero ya aquí las vamos a resolver todas. Ok, dice, con base al texto determine la probabilidad de que la niña nazca con hemofilia. Que aquí nos dice, tanto una madre como su hija son portadoras de la enfermedad de la hemofilia. Trastorno recesivo causado por un defecto de la coagulación de la sangre. Todo eso es nada más información de trasfondo. Ahora, para sacar la probabilidad, si nos dice probabilidad, ya voy de una a hacer mi cuadro de Punnett. Voy a hacer mi cuadro de Punnett. Entonces, si me dice probabilidad, hago mi cuadro de Punnett. Probabilidad, me voy PP. Probabilidad, Punnett de una. Y de ahí ya veo que nos dice la probabilidad de que la niña nazca con hemofilia. Muy bien. Entonces, si yo hago el cuadro de Punnett, tengo aquí XH mayúscula, XH mayúscula, XH minúscula. A ver. La hija está embarazada de mujer. No. Sí, no, sí está correcto. Ya. Ok, entonces aquí tengo yo XHY y XHY. Muy bien. Ya, listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la niña nazca con hemofilia? Es un trastorno recesivo, con lo cual los dos cromosomas X van a tener que tener la mutación. Voy a poner la mutación en color amarillo. Si los dos tienen la mutación, pues la persona va a tener hemofilia. Entonces, aquí para hacer lo mismo, pintarle, este tiene la mutación, este tiene la mutación. Aquí solo uno tiene la mutación, aquí este tiene la mutación y aquí este no tiene. Entonces, de las niñas, voy a ponerle con resaltador las que sí tienen la mutación, las que sí van a nacer con hemofilia. Solo ella. De los niños, solo él. Entonces, ¿cuál es el porcentaje, dice, de que la niña nazca con hemofilia? De que la niña nazca con hemofilia va a ser del 50%. 50%, ¿por qué? Porque estamos viendo del 100% de las niñas, el porcentaje de que la niña nazca con hemofilia va a ser el 50%. ¿Listo?
¿Por qué? Porque en el otro caso, esta niña va a ser como la mamá, va a ser portadora. Ay, perdón, sí, va a ser portadora, pero no va a estar enferma. Tendría que estar mutados los dos cromosomas X para poder decir que la niña va a tener hemofilia. Entonces, ese sería un 50% nada más. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta ahí? No. Ya. Igual si es que estás anotando, me avisas para no pasar muy rápido. Y entonces, esto tiene que ver con un cuadro de Punnett. Um, listo. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con los números cuánticos, pero más es con entenderle la respuesta. Te muestro, te muestro dos maneras rápidas. Te muestro la manera rápida y después la manera no tan rápida de hacerlo. La manera rápida de hacerlo es que mira, aquí nos dice el neón. El neón es miembro de la familia de los gases nobles. Los gases nobles se caracterizan porque todos sus electrones de valencia están llenos. ¿Cuál de estas configuraciones me muestra que los electrones de valencia están llenos? Solo la D. Entonces, listo. 2 segundos y ya tenía mi respuesta correcta. Entonces, la D es la respuesta correcta. Ahora, ¿cuál es la otra manera de hacerlo? Vamos a utilizar los números cuánticos, N, L, M, S. Primero, veo que está en el nivel 2. Todo está en el nivel 2, no me ayuda mucho. La L quiere decir, dice 1. Entonces, 1 era, ¿te acuerdas el nivel que va a tener 1, pero también, perdón, va a tener 0, 0, 0, menos 1 y 1, positivo. Y dice que el número cae, perdón, que el electrón cae en el 1 positivo, o sea, en este. Y que como está negativo, el spin está negativo, va a tener que estar así, para abajo. ¿Cuál de todos estos está cayendo en el 1 positivo para abajo? Solamente el D. ¿No es cierto? Este, por ejemplo, está cayendo en el 0. El número, el L tendría que ser 0. Este está cayendo en el menos 1, entonces el L tendría que ser menos 1. Entonces, con yo saber que el neón es un miembro de la familia de los gases nobles, yo ya sé que los electrones de valencia tienen que estar completos, con lo cual la D es la respuesta correcta, pero si me olvido de eso, puedo resolverlo de esta manera. Entonces, la única respuesta correcta es la D. Okay. Muy bien, solo quería ver que se esté grabando. Listo. La siguiente pregunta tiene que ver nada más con los músculos esqueléticos y nos dice en la imagen se observa el movimiento de flexión del brazo. Entonces ahí solamente hay que acordarnos un poquito de que este es el músculo bíceps, de que este hueso es el húmero y de que este es el músculo tríceps. Listo. De ahí nos dice, a ver, dice, seleccione las afirmaciones correctas. Ok, ojo, primero nos está preguntando qué es lo correcto. La uno dice, por el grado de movimiento de los huesos se evidencia la articulación de artrosis. Ya, eso también hay que acordarnos. ¿Te acuerdas que teníamos el SAT? Teníamos sin artrosis o nada de movimiento, anfiartrosis y diartrosis. Diartrosis es la que tiene más movimiento. Entonces, esta sí luce correcta. El músculo tríceps que se despliega a lo largo del húmero se encuentra contraído. Ahora, cuando está contraído, debe estar hinchado con sangre. Debe ponerle hinchado por la cantidad de sangre que existe. Entonces, el tríceps, que es este de atrásito, no está contraído, está estirado. Entonces, la 2 está incorrecta. Todas las respuestas que tengan el 2 están incorrectas. Ahora nos dice la 3. El músculo bíceps que se despliega a lo largo del húmero se encuentra contraído. Pues sí, se encuentra contraído. Entonces, la 3 también es correcta. Entonces, la respuesta correcta va a ser 1 y 3.
Pero veamos la 4, dice, el grado de movimiento de los huesos evidencia la articulación anfiartrosis. Anfiartrosis se encontraba más, por ejemplo, en las vértebras de la columna vertebral, que permite un poquito de movimiento, pero no tanto. En cambio aquí, nosotros tenemos diartrosis. ¿Por qué? Porque tiene un montón de movimiento. Aquí en los codos, en las rodillas, en las muñecas, tenemos diartrosis, tenemos más libertad de movimiento. Entonces, aquí la respuesta correcta va a ser ¿dónde está? La B. Esta era sinartrosis. Y algunos ejemplos de sinartrosis habíamos visto que están, por ejemplo, las articulaciones que existen en el cráneo, o sea, en el encéfalo. Bueno, voy a poner cráneo mejor, perdón. En el cráneo, que no lo podemos mover con tanta libertad, ¿no es cierto? La columna vertebral anfiartrosis y de ahí la diartrosis es la que permite mayor movimiento. Están las articulaciones del resto de nuestro cuerpo, las que sí se pueden mover, sobre todo las que tienen que ver con músculos esqueléticos. Ok, ahí me detienen nomás si es que hay alguna pregunta, ¿ya? Vamos a ir a la última pregunta, que también es bastante sencilla. Me cuentas, Dani, ¿cuál es la respuesta que pusiste aquí? La La... Ok, sí. Entonces, verás, aquí nos habla de un proceso de degradación. Ocurren varios incluso hay entre ellos la oxidación de los ácidos grasos, que es un proceso catabólico, o sea, un proceso de degradación, en el que se obtiene acetil-CoA para el ciclo del ácido cítrico. Entonces, este proceso se realiza ¿en dónde? Se realiza en las mitocondrias. Aquí se realiza la respiración celular, en donde se va a producir ATP. Entonces, la respuesta correcta es la A, y lo habíamos visto ya en algunas otras clases. Entonces, sí. Esa sería la respuesta correcta. Listo. Entonces, aquí vamos a la ultimita pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el órgano? Si te dicen la tráquea, ¿con qué lo relacionas, Dani? ¿La A, la B o la C? La Perfecto. Entonces, mira, tenemos 2A. 2A, con lo cual la A y la D ya no va a ser correctas. Entonces, 2A. De ahí tengo laringe y ahí se encontraban las cuerdas vocales, entonces es 3B. 2A, 3B, la única opción que tengo así es la C. Entonces, en la laringe se encontraban las cuerdas vocales, pero también tiene que ver con la limpieza y la filtración del aire que pasa. Y de ahí tendríamos que 1C. Entonces, la faringe. Entonces, en la faringe se encontraba la epiglotis a esta altura, ¿te acuerdas? Dice, con los alimentos se despiden de su paso a través de esa estructura hacia el esófago, se debe a que la epiglotis no se cerró. Entonces, ahí se encuentra la epiglotis. La epiglotis se cerraba para que los alimentos puedan pasar hacia el esófago y el aire pueda pasar hacia la tráquea. Listo. Eso sería todo por la corrección. Entonces, lo que te recomiendo es que después de 24 horas, o sea, es decir, el día de mañana, vuelvas a hacer la pruebita, vuelvas a hacer esta prueba y veas qué tanto te acuerdas, sobre todo de los temas que hemos visto. Esa sería mi sugerencia, para que tu memoria pueda consolidar lo que has aprendido ahora. Listo, Dani. ¿Hay alguna pregunta que deseas hacer? no, ninguna. Listo, muy bien. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el día lunes. Chao, Cris. Ya, gracias. Chao, Dani, cuídate.